continuar, jóvenes. Estábamos dentro de el derecho tributario, todo lo relacionado al derecho tributario. Y también cómo se divide el derecho tributario. Pero antes de entrar a la división del derecho tributario, es necesario, porque con la evolución que ha tenido el derecho en todo este tiempo, más que todo en la primera parte de este siglo, todas las áreas del derecho tienen relación con el derecho constitucional. Por eso se dice que el derecho tributario se ha sometido al derecho constitucional. Según el maestro Valdés Costa, dice que la distribución de funciones tiene en el derecho tributario una importancia fundamental para la debida protección de los derechos individuales. Y acá es lo importante, porque recordemos que el derecho constitucional, que regula todo lo relacionado a la constitucionalización, a la Constitución, pero también a los derechos, no solamente de las personas en sí, sino que también de la ciudadanía en general, no solamente quienes están sometidos a su ámbito de aplicación, sino que también a la ciudadanía en general. Dice que el Estado crea unilateralmente una obligación pecuniaria, o sea, por medio del tributo, ya que el tributo, jóvenes, como hablábamos anteriormente, el legislador en nombre nuestro crea, modifica, extingue obligaciones tributarias sin preguntarnos a nosotros, o sea, de una forma unilateral. De ahí la importancia de que nosotros nos acojamos dentro del área del derecho constitucional para poder proteger los derechos de los contribuyentes. En ese orden de ideas, la Corte de Constitucionalidad, como todos sabemos, emite resoluciones que muchas veces impactan más de lo que parece dentro de la sociedad en general. Y dentro del ámbito tributario, jóvenes, pues naturalmente sus resoluciones impactan más, porque recordemos que cuando hablamos nosotros del derecho tributario, estamos hablando de dinero, porque dinero es el que nosotros pagamos al Estado. Dinero también es el que el Estado recauda por medio de los tributos. Cuando el Estado está recaudando ese dinero, de alguna manera nosotros los ciudadanos estamos dejando de tener ese dinero para que el Estado sea el que lo tenga. Por eso es necesario que hablemos de constitucional dentro de lo que es el ámbito tributario, porque les comento, jóvenes, todas las controversias que se dan dentro del ámbito tributario, todas terminan en la Corte de Constitucionalidad. Anteriormente, pues eran los contribuyentes los que recurrían a la Corte de Constitucionalidad y sus inicios para poder reclamar el agravio a sus derechos. Sin embargo, de más o menos los años 2005 o algo así, fue la Superintendencia de Administración Tributaria la que también presentó amparos en contra de los contribuyentes. Al principio se discutió mucho esta situación, porque recordemos que en relación al amparo, lo que el amparo protege son derechos de las personas. Sin embargo, pues la Corte de Constitucionalidad empezó a aceptar amparos presentados por la Superintendencia de Administración Tributaria, y hoy, si la Superintendencia de Administración Tributaria pierde un proceso contencioso administrativo, presenta casación. Si vuelve a perderlo, presenta amparo. Si es el contribuyente también, pero recordemos que aquí el contribuyente es una persona que ve violentados sus derechos en algún momento. Sin embargo, también la SAT se ha tomado esta atribución y la Corte de Constitucionalidad ha recibido los amparos de la SAT en contra de los contribuyentes. De ahí que nosotros pues podamos observar que cuando leemos la ley de amparo y de constitucionalidad, nosotros observamos que la Corte de Constitucionalidad crea doctrina legal, y dentro de esa doctrina legal, que aunque hay discusión si en el ámbito tributario se aplica o no, pues sí hay resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, e incluso resoluciones de la SAT, en la que
toman resoluciones de la Corte de Constitucionalidad como base para resolver algunas situaciones en las que está el contribuyente contra la Superintendencia de Administración Tributaria. Podemos observar la importancia de la Corte de Constitucionalidad en todos los aspectos de nuestra vida, pero más aún dentro de lo que es el ámbito del tributario. Para esto, les traigo yo a ustedes acá la resolución del expediente 3804-2022, en la que la Corte de Constitucionalidad estableció. Ahora, primero les voy a relatar por qué está este amparo en la Corte de Constitucionalidad. Cuando inició la factura electrónica, la famosa FEL, que hoy todos usamos, hubieron quienes no estuvieron de acuerdo con que se emitiera la factura electrónica forzosamente, porque recordemos que por medio de la factura electrónica, hoy la SAT tiene todos los movimientos que nosotros tenemos. O sea que si ustedes en este momento compran un celular, la SAT ya sabe que ustedes compraron hoy un celular. Tratando de evitar ese control que siempre que tiene más aún hoy la SAT de nosotros, se presentó un amparo para que ampararan a los contribuyentes y no fuera obligatoria la emisión de la FEL, o sea, la factura electrónica. Sin embargo, en este caso, en este proceso, en este expediente, la SAT le dio la razón, perdón, la Corte de Constitucionalidad le dio la razón a la SAT y dice que la Superintendencia de Administración Tributaria está facultada para autorizar el uso de facturas emitidas en forma electrónica u otros medios y calificar a las personas que deban autorizar el régimen de factura electrónica, de tal modo que la implementación de los documentos tributarios electrónicos, el DTE que conocemos hoy, es una facultad que le compete por ley a la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, como pueden observar, jóvenes, en este expediente, en este caso, la Corte de Constitucionalidad le dio la razón a la Superintendencia de Administración Tributaria que pudiera que la facultó para que nos autorizara a todos nosotros para que emitiéramos factura electrónica, con lo cual, pues el control que tiene sobre nosotros la Superintendencia de Administración Tributaria es mayúsculo. ¿Qué es la constitucionalización del tributo? Jóvenes, este término es muy nuevo, es muy novedoso y significa que hoy el ámbito tributario en Guatemala, también en otras sociedades, pero en Guatemala, a partir de 1985, cuando entra en vigencia la actual Constitución, en la actual Constitución los constituyentes incluyeron, jóvenes, las bases de la tributación en Guatemala, y esto es importante, porque acá es donde inicia la constitucionalización del tributo para nosotros, los guatemaltecos. Porque dentro de los artículos 239, 243 como los más importantes, pero otros artículos más de la Constitución, se incluyeron garantías y derechos de los contribuyentes que pueden invocar en cualquier amparo, en cualquier inconstitucionalidad, pero no solamente eso, sino que dentro del procedimiento administrativo en la Superintendencia de Administración Tributaria y también en casación en los tribunales, en el económico coactivo también. Por lo tanto, jóvenes, se constitucionalizó el tributo desde que el constituyente incluyó derechos y garantías de los contribuyentes en la misma Constitución Política de la República para que tuvieran un amparo, un paraguas que los amparara, que surgiera específicamente de la Constitución y que por lo tanto, por ser constitucional y la Constitución ser la norma máxima del país, protegiera a los contribuyentes de las arbitrariedades que podía cometer la Superintendencia de Administración Tributaria en el cumplimiento de sus funciones.
De ahí la importancia de que se constitucionalizara el tributo como actualmente es. Y la consecuencia es, jóvenes, que todas las controversias en materia tributaria terminan en la Corte de Constitucionalidad, que al final se ha convertido en una especie de árbitro que, valga la redundancia, arbitra en la controversia que mantiene el contribuyente y la SAT. Déjenme comentarles que desafortunadamente no siempre la Corte de Constitucionalidad se pronuncia a favor del contribuyente. Tal vez un 50% de sus resoluciones son a favor del contribuyente y el otro 50% son a favor de la SAT. Muchas de esas resoluciones no se logran comprender dentro del ámbito de los derechos humanos de los contribuyentes. Sin embargo, pues así es como actúa la Corte de Constitucionalidad y es el último eslabón jurídico al que nosotros podemos recurrir pidiendo amparo a nuestros derechos. La función del control constitucional que ejerce la Corte de Constitucionalidad se da en varias vertientes, jóvenes. Se da en la revisión de las normas tributarias, que esto es muy importante, porque cuando el legislador crea una norma tributaria que puede ser atacada de inconstitucionalidad, tiene el contribuyente la autorización y el derecho de poder acudir a la Corte de Constitucionalidad a solicitar que se revise esta norma que para el contribuyente está violando sus derechos constitucionales. También funciona como una protección de los derechos fundamentales de nosotros, los ciudadanos, que a la vez somos contribuyentes dentro de este país, porque como les he repetido, en relación al impuesto al valor agregado, todos somos contribuyentes porque todos pagamos el IVA. Y el tercer elemento es la prevención de medidas inconstitucionales. ¿Por qué? Porque en esa función que ejerce la Corte de Constitucionalidad con relación a las normas tributarias que emite el Congreso de la República, lo que está previniendo es que posteriormente se den inconstitucionalidades en caso concreto, y por eso es que los contribuyentes que se ven afectados en forma general por una norma tributaria acuden a la Corte de Constitucionalidad a interponer una inconstitucionalidad general con relación a algunos elementos de las normas tributarias. ¿Cuál es el impacto de las decisiones del Tribunal Constitucional, conocido en Guatemala como Corte de Constitucionalidad, jóvenes? Es que impacta en el sistema tributario. Porque si se plantea una inconstitucionalidad de un artículo, de una palabra o de una norma tributaria, va a impactar no solamente en relación a los tributos, sino que también va a impactar con relación a los recursos que obtiene el Estado. Crea y hace que se respeten los límites al poder del Estado, porque la Corte de Constitucionalidad, cuando emite esas resoluciones en pro de los derechos de los contribuyentes, está no solamente haciendo eficaces los límites que vamos a conocer más adelante del poder del Estado en Guatemala, sino que también del poder tributario, que es lo más importante. Esos límites tan necesarios. Y por último, refuerza los derechos de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque cuando se presenta una inconstitucionalidad en materia tributaria en la Corte de Constitucionalidad, está reforzando esos derechos que tenemos todos los contribuyentes y haciéndolos efectivos. Por lo tanto, jóvenes, es realmente, como se mencionó anteriormente, el campo tributario está sometido a la Corte de Constitucionalidad, porque lo que diga la Corte de Constitucionalidad, pues sabemos que contra la decisión de la Corte de Constitucionalidad no hay recurso alguno, es lo último, es el último ratio al que podemos recurrir tanto los contribuyentes como la Superintendencia de Administración Tributaria, que tiene voz en todos los procesos tributarios
especialmente los procesos constitucionales como amparo e inconstitucionalidad. Bien, jóvenes, tenemos entonces que analizar, porque esto es lo que estamos, aquí es donde nosotros vamos a aterrizar el contenido del derecho tributario. Jóvenes, el derecho penal se divide en dos partes, una parte general y una parte especial. El derecho civil se divide en sustantivo y adjetivo, y así todas las áreas del derecho tienen, bueno, la mayoría de las áreas del derecho tienen una división. En relación al derecho tributario, el derecho tributario encontramos nosotros una parte general y una parte especial. La parte general, jóvenes, del derecho tributario contiene normas aplicables a todos los tributos, normas aplicables a todas las leyes tributarias. Encontramos nosotros esa parte general del derecho tributario en el Código Tributario. Cuando se crea el Código Tributario, se creó con el objetivo que todas las leyes tributarias aplicaran para su desarrollo el Código Tributario. Anteriormente, déjenme comentarles que anteriormente los recursos que se presentaban cuando los contribuyentes no estaban de acuerdo con las resoluciones del Ministerio de Finanzas Públicas, que regulaba todo lo relacionado al tributo, cada impuesto tenía sus recursos, cada impuesto tenía sus procedimientos. Entonces había que saber mucho de cada una de las leyes, porque si leíamos el impuesto sobre la renta, tenía su recurso revocatorio, o sea, tenía todo su procedimiento. El que impuesto al valor agregado también. Entonces crearon el Código Tributario para que regulara todos los procedimientos, pero no todos los procedimientos, sino que también definiciones en el campo tributario que aplican a la Superintendencia de Administración Tributaria, que aplican también a el INCUAT y que aplican también a las municipalidades. Si ustedes tienen ahí su código tributario, ustedes, por favor, si tienen ahí su código tributario, en él tenemos nosotros una parte semidoctrinaria. ¿Qué significa que es semidoctrinaria? Porque nos da conceptos tributarios dentro de una ley. O sea, por eso se le dice que es semidoctrinaria, porque es ley, pero a la vez es un concepto. Por ejemplo, el artículo 9 del Código Tributario, nosotros encontramos el concepto de tributo. Entonces, si nosotros queremos saber qué es tributo, tenemos ahí el Código Tributario, leemos el artículo 9 y nos encontramos con que, según el legislador, tributo son las prestaciones comúnmente en dinero. Esta puede ser una definición o puede ser un concepto, porque es bastante amplio en su redacción. Que el Estado, dice, exige en ejercicio de su poder tributario. Recordemos que este poder tributario surge del poder imperio que tiene el Estado en relación a los particulares y el propio Estado, con el objeto, dice, de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Si ustedes pueden observar en este concepto que tenemos dentro del Código Tributario, nos dice, uno, ¿qué son los tributos? Son prestaciones dinerarias que el Estado, el señor Estado, nos exige a todos nosotros, los ciudadanos del país, en ejercicio de ese poder que surge del poder imperio denominado poder tributario, con el objeto de obtener recursos, o sea, dinero para cumplir con sus fines. Y en el artículo 10 encontramos cuáles son las clases de tributos. Jóvenes, esto es fundamental para la materia que estamos estudiando. Todos estas primeras clases son la base de lo que vamos a ir desarrollando posteriormente. Y nos dice que en Guatemala los tributos son 3. Los impuestos, ya sean estos ordinarios o extraordinarios,
los arbitrios y las contribuciones especiales de la que deriva las contribuciones por mejoras. Entonces, jóvenes, cuando a ustedes les pregunten cuáles tributos hay en Guatemala, pues los tributos son impuestos, arbitrios y contribuciones. Esos tres son los únicos tributos que contempla la Constitución y el Código Tributario en Guatemala. Las tasas no son reconocidas como tributos en Guatemala porque el constituyente, cuando redactó la Constitución, no incluyó dentro de lo que eran los tributos a las tasas. En legislaciones de otros países, por ejemplo, México, también Argentina, las tasas sí son tributos. Sin embargo, en Guatemala no están reconocidas como tributos, ya que la Constitución no las contempló. El legislador, cuando redacta el Código Tributario, pues tampoco las puede incluir porque sería inconstitucional que creara tributos que no están reconocidos en la Constitución. Por lo tanto, jóvenes, este es el concepto de tributo y esas son las clases. Con esto ustedes ya tienen bases para la materia tributaria. También dentro del Código Tributario, que es general, que es para todos los tributos, nos encontramos con las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones formales y materiales. ¿Cuáles son las obligaciones formales? Es presentar las declaraciones, dar aviso de cambio de dirección, dar aviso de cambio de contador, de modificación de la actividad que se realiza, todo esto de que no implica pago, pero que sí implica tener al día con la Superintendencia de Administración Tributaria nuestras actividades. También, y las materiales jóvenes, es ya el pago de los tributos. Ya es el aspecto dinerario el que encontramos nosotros en las materiales. También nos dice cuáles son las responsabilidades por infracciones tributarias. ¿Quiénes son? Pues nos encontramos con que según el Código Tributario hay autores como responsables de las obligaciones tributarias en que incurran. Pero ¿quiénes son estos autores? Pues según el Código Tributario se consideran autores los que forman parte directa en la ejecución del hecho, o sea, el que lleva a cabo el hecho imponible, o quien no lo hace. Quien debiéndolo hacer no lo hace. Por ejemplo, quien no emite facturas, hay una omisión que es responsable el autor. Los que induzcan, dice, directamente a otro a ejecutar la infracción, por ejemplo, el dueño de una empresa que le dice a la persona que tiene que emitir facturas que no emita tales facturas o que emita en el día de facturas, por decirles algo. Ahí hay una omisión porque no son 10 las ventas que se hacen en el día, sino que pueden ser más. Sin embargo, cuando el patrón le dice al empleado, no emitas todas las facturas, sino que emitir solamente 10 diarias. Ahí hay una omisión porque no está emitiendo las facturas y está obligando prácticamente al empleado a que no emita las facturas. Él está ordenando, por lo tanto, indujo a la otra persona a que no emitiera la factura cuando la tenía que emitir. Y dice que los que participen en la ejecución de hechos, sin los cuales no se hubiera efectuado la infracción. Pues recordemos que dentro del aspecto tributario hay varias infracciones. Por ejemplo, no dar aviso del cambio de dirección. Las personas que participan en esa ejecución de no dar ese aviso son considerados como autores según el Código Tributario. Entonces podemos observar que aquí nos encontramos quienes son autores de la responsabilidad por las infracciones tributarias. Dentro del mismo Código Tributario, en el artículo 94, nosotros nos encontramos con la obligación de extender facturas, notas de débito, notas de crédito y otros documentos que no cumplan algunos de los requisitos formales y según la ley específica, o sea que acá. Este artículo, jóvenes, se los traje porque ya no es aplicable. Está vigente, pero no es aplicable porque hoy con la factura electrónica pues ya viene con todos los datos. O sea, no se pueden extender facturas que no cumplan con los requisitos porque la factura ya la
trae el sistema, el mismo sistema, genera la factura, lo único que nosotros le ingresamos son los datos. Ahora las notas de crédito sí siguen siendo manuales, notas de débito también y otros documentos. Entonces, para ellos todavía se aplica el artículo 94 que establece una multa de 100 quetzales por cada documento hasta 5,000 quetzales por todos los documentos. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que por cada documento que no se extienda de la forma adecuada, vamos a tener nosotros 100 quetzales de multa, pero no podemos superar los 5,000 en un mes. Esta sanción es solamente para el impuesto al valor agregado porque solamente aquí se aplican las facturas, pero tiene impacto también en el impuesto sobre la renta, por lo tanto, pues es de aplicación general. Otro aspecto que vamos a encontrar nosotros dentro del Código Tributario y que es sumamente importante porque es aplicable no solamente a todos los tributos, sino que a las instituciones que recaudan los tributos, jóvenes, son los procedimientos administrativos y judiciales. Acá nosotros en el Código Tributario vamos a encontrar con que existe un procedimiento económico coactivo, que no existe una ley del económico coactivo. Sin embargo, en el Código Tributario nos dicen los recursos que podemos presentar dentro del proceso económico coactivo. Y nos dice que en contra el auto que deniega el trámite de la demanda en lo económico coactivo, se puede procede los recursos de aclaración, ampliación y apelación. Esto es jurisdiccional. Esto es en los tribunales de lo económico coactivo, jóvenes. Sin embargo, el Código Tributario contiene estos elementos del proceso económico coactivo. Como podemos ver, en el Código Tributario encontramos la regulación de lo económico coactivo. En vista que no existe una ley de lo económico coactivo, el Código Tributario y el Código Procesal Civil y Mercantil se auxilian entre sí para el proceso económico coactivo. El proceso económico coactivo lo puede interponer una municipalidad, lo puede interponer la SAT, lo puede interponer el INGUAT, de ahí la importancia. Después nosotros tenemos, esa era la primera parte general. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues es para todos los tributos. Y cerramos esta parte general con la división de la misma parte general. O sea que es tan amplia y a la vez está dividida. La parte general tiene un derecho tributario material y un derecho tributario formal. Se le denomina material porque contiene las normas sustanciales relativas en general a la obligación tributaria. Y la obligación tributaria, jóvenes, el cumplimiento de la obligación tributaria es pagar los tributos que corresponden, o si no corresponde pagar un tributo, el crédito fiscal a que tienen derecho los contribuyentes. Esta parte material de la parte general del Código Tributario, en ella encontramos cómo nace, cómo se extingue la relación jurídico-tributaria y sus diferentes elementos como quiénes son los sujetos. Jóvenes, en materia tributaria, los sujetos son sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Cuál es el objeto? Dependiendo de la norma a la que nos refiramos, si es la ley del IUSI, pues vamos a observar nosotros que es el pago del impuesto único sobre inmuebles, el cumplimiento de las obligaciones tributarias del impuesto único sobre inmuebles. ¿Cuál es la fuente de esa obligación? Pues en el caso del impuesto único sobre inmuebles es tener en posesión o en propiedad un bien inmueble. La causa, el hecho generador y el elemento temporal, o sea, en cuánto tiempo tenemos que pagar y cuándo se da la obligación de pagar el impuesto único sobre inmuebles. Eso se encuentra en el derecho tributario material. Todos esos elementos que son aplicables, jóvenes, a todos los tributos. Yo como ejemplo les puse aquí el IUSI, pero puede ser el impuesto de circulación de vehículos, también puede ser
el IVA, puede ser el impuesto sobre la renta, puede ser el ISO, cualquiera de los tributos que componen nuestro sistema tributario en Guatemala. Y por otra parte tenemos el derecho tributario formal. Y dice que esta parte del derecho tributario contiene lo concerniente a la aplicación de la norma al caso concreto. ¿Cuál es el caso concreto? En el momento en que yo, como contribuyente, llevo a cabo el hecho generador del impuesto de que se trate y surge la obligación mía de cumplir con el pago del impuesto que se va a determinar, y voy y lleno, hago mi determinación, hago mis cálculos, lleno mi formulario y lo presento. Esa es la parte formal. El IVA se va a estar aplicando, el IVA tan general, se va a estar aplicando a mi persona o a la persona de cualquiera de ustedes que emitan una factura, y después de emitir la factura al mes siguiente, ustedes saben que tienen la obligación de presentar su declaración del impuesto al valor agregado. Está toda la norma que se aplica a todos los ciudadanos de este país, pero en este momento se está aplicando a ustedes que emitieron una factura. Por lo tanto, todo lo que dice la ley en ese momento es para ustedes en específico. Por eso se le denomina el derecho tributario formal, porque son las formalidades que tenemos que cumplir todos y cada uno de los contribuyentes cuando, después de haber llevado a cabo el hecho generador, tenemos que cumplir con la obligación de determinar el impuesto que vamos a pagar, de llenar nuestro formulario y de presentar. Esa es la parte formal aplicable a todos los tributos también, tanto la parte material como la parte formal es aplicable a todos los contribuyentes y a todos los tributos. También dentro de esta parte general, vamos a analizar un artículo que es muy importante, que es el artículo 94 del Código Tributario. Como ustedes pueden observar acá, solamente estamos hablando del Código Tributario. No estamos mencionando otras normas tributarias, sino que estamos desarrollando lo que dicen algunos artículos muy importantes del Código Tributario que nos van a servir a nosotros porque son de aplicación general y forzosa. O sea, a todos se nos va a aplicar. Dice cuáles son las obligaciones formales, algunas. Estas no son todas, jóvenes, pero algunas de esas obligaciones formales son las siguientes. Actualizar los datos. Esa es una obligación formal. Todos los contribuyentes tenemos la obligación de actualizar nuestros datos en la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? El día de nuestro cumpleaños. Como regalo de cumpleaños, también tenemos que actualizar el RTU. Si nosotros no actualizamos el RTU, al día siguiente tenemos un omiso. Y ese omiso es que no tenemos actualizado el RTU. De ahí la importancia de esta obligación formal, que es que la SAT tiene todos nuestros datos y que nosotros le estemos avisando los cambios de nuestros datos, incluyendo nuestra edad. La omisión en el NIT también es un deber formal que se tiene que cumplir, y si no se cumple, pues hay una sanción por esa infracción, que es una multa de 100 quetzales por cada documento en el que no se coloque el NIT. Y como tope mensual, o sea, todo esto referente a las facturas, son 1,000 quetzales. Otra infracción a los deberes formales es no exigir la factura. O sea, es una obligación formal el exigir la factura. Además de material, porque pagamos el impuesto, pero igual lo estamos pagando porque recordemos que en el precio final del producto está incluido el IVA. Aunque no nos den factura, estamos pagando el IVA. Entonces tenemos que exigir la factura, según el Código Tributario. Precios y impuestos, que le digan, estamos ofertando tales y tales productos, zapatos y vestidos y camisas, estamos ofertando y no va a pagar el IVA. Si yo no lo voy a pagar, ¿quién lo va a pagar? Entonces, jóvenes,
O sea, el IVA igual lo vamos a pagar. Ahora, diferente es cuando hay una oferta y el vendedor asimila el IVA. Si usted no lo va a pagar, pero lo va a pagar yo. O sea que le cobran a ustedes el precio menos el IVA, pero la factura está con el IVA. Entonces ahí no hay ningún problema. Ahora, si usted si le dice, mire, aquí no le estoy incluyendo el IVA, igual usted ya pagó el IVA en el precio del producto. No retener los tributos. Y en el caso de que una persona sea agente de retención, pasa el tiempo, el mes, y no retiene el tributo que tiene que retener, acá hay una infracción a un deber formal que es la retención del impuesto de que se trate. Se retiene el impuesto sobre la renta, jóvenes, pero en unos casos establecidos en la ley también se retiene el IVA. Por lo tanto, aquí hay una infracción, pero la sanción en este caso es mucho más dura, porque si ustedes pueden observar, dice que en este caso la multa equivale al monto del impuesto no retenido. Imagínense, jóvenes, que el impuesto son 10,000 quetzales y no se retiene por X o Y circunstancia. No tiene que ser mala fe, sino que hay circunstancias. Entonces, la sanción son los 10,000 quetzales. Es grave, porque por ser retenido, la sanción es superior a las demás infracciones formales, porque no es de pagar, es de retener. Es un deber formal el retener. Sin embargo, la consecuencia es grave. No atender citaciones, o sea, viene, lo llama la SAT, usted dice, yo no voy, ¿para qué voy a ir? Mire que sales por no ir a la SAT. Cuando le están llamando, si no puede ir, tiene que excusarse de alguna forma, mandar un correo electrónico, llamar por teléfono, solicitarle a alguien de su confianza que va a decir que usted no pudo ir porque tiene trabajo, porque tiene tal situación. O sea que cuando la SAT lo cita, hay que ir. Y si no va, pues tiene que dar una excusa, porque si no se acreedor a la multa de 1,000 quetzales. Imagínense por no ir. Y la falta de informes. Cuando no se presentan algún informe, por ejemplo, los inventarios que piden cada 6 meses o estados financieros auditados o cosas así, pues hay sanciones de 5,000 quetzales por no cumplir con ese tipo de obligaciones desde la presentación de ciertos documentos. Todo eso es parte general. Ya terminamos la parte general, ven ustedes que es bastante extensa y que abarca mucho del Código Tributario, y esto es un resumen, abarca todo el Código Tributario, o sea que ahí van a encontrar ustedes muchos de aplicación forzosa para para todos los tributos, todo lo que dice el Código Tributario. Entonces ya llegamos a la parte especial. ¿Por qué se le denomina parte especial? Jóvenes, a esta parte del derecho tributario se le denomina parte especial porque acá se divide. Y entonces nos vamos a dedicar al estudio de un impuesto nada más. El impuesto sobre la renta. El IVA, el IUCI, circulación de vehículos, el timbre y papel sellado especial para protocolos. Esa es la parte especial. Cuando ya tomamos una ley tributaria y analizamos y aplicamos esa ley. Entonces, de toda aquella parte general de sanciones, infracciones, conceptos, procedimientos, se aplicarán todo eso a este tributo nada más. Esa parte especial en Guatemala se encuentra dividida en todos y cada uno de los tributos que componen el sistema tributario guatemalteco. Nosotros regularmente, pues, lo que analizamos acá, lo que mencionamos regularmente son los más comunes, los que he mencionado yo constantemente. Pero dentro del ámbito del derecho tributario hay mucho más, jóvenes. Estos no son los únicos. Realmente tenemos un exceso de legislación tributaria
de tributos específicos. Por ejemplo, el impuesto de combustibles y derivados del petróleo, ese casi no lo mencionamos, es un impuesto que pagamos todos y pagamos cada vez que compramos gasolina. O sea que podemos observar que hay una infinidad de tributos que no vamos a estar mencionando, no porque no sean importantes, no porque no existan, sino que simple y sencillamente para efectos de la clase y para mejor comprensión tomamos tal vez los más comunes, los más importantes y los que más conocemos. Si ustedes ven el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, se van a dar cuenta que descansa la mayor parte de los recursos en el IVA y en el impuesto sobre la renta. No quiere decir que los otros no sean importantes, pero estos son los que dan más recaudación, por los que más recauda el Estado, por eso es que más los mencionamos, pero en la parte especial hay una gran cantidad de impuestos específicos. Por ejemplo, jóvenes de hace más de 100 años, hay un impuesto que se llama el impuesto de buhonero, que no se menciona, ya no existen los buhoneros, casi que no existen, que son aquellos señores que se les denomina chimeros. A ellos se les aplicaba el impuesto de buhonero, quería decir que todas estas personas que andaban en la calle vendiendo sus productos tenían que pagar ese impuesto. O sea que, como ustedes se pueden dar cuenta, impuestos hemos tenido siempre y de los más especiales. Entramos entonces a lo que es el derecho procesal tributario. Miren, jóvenes, así como hay un derecho tributario formal, así como hay un derecho tributario material, hay un general y un específico. Se pone en movimiento todo este derecho tributario. El primero que observamos con el derecho procesal tributario. Según el maestro Valdés Costa, dice que el derecho procesal tributario es el conjunto de normas que regulan las controversias que se plantean entre dos sujetos de la relación jurídico-tributaria. Siempre en la relación jurídico-tributaria hay dos sujetos. El fisco, que es todo el aparato del Estado, con el organismo legislativo, el organismo ejecutivo, el organismo judicial, amparados todos por la Corte de Constitucionalidad y nosotros los contribuyentes. Cuando existen controversias entre el fisco en su macroestado y el contribuyente, estamos ante el derecho procesal tributario, que al igual que el derecho tributario formal, la actividad específica del Estado en esta rama de derecho es la aplicación de la norma a caso concreto. El impuesto al valor agregado, este contribuyente no presentó su declaración del impuesto al valor agregado, se lo vamos a cobrar, lo cobra la SAT. El contribuyente no lo paga. ¿Le requiere el pago? No lo hace. Le emite una resolución, no interpone recurso revocatorio, no hace nada. Entonces se va a los tribunales a exigirle el pago al contribuyente de este impuesto al valor agregado que no pagó. Ese es el caso concreto para este contribuyente, fue todo su recorrido. Tenía que pagar y no pagó, no pagó, no pagó, no pagó. Entonces termina en el juzgado. Pero la diferencia sustancial, dice el maestro Valdés Costa, entre una y otra rama está en que el juez, ajeno a las partes, aplica la ley al caso concreto con fuerza obligatoria. Viene el juez, en este caso, el juez de lo económico coactivo, puede ser los magistrados de la sala de lo contencioso administrativo, van a aplicar todo esto al caso concreto y va a ser de una forma objetiva y va a ser de una forma imparcial, porque acá es el aparato estatal contra el contribuyente. El contribuyente se va a defender, el aparato estatal va a demandar y el juez lo que tiene que hacer es analizar el caso concreto y si corresponde o no la demanda que ha interpuesto la Superintendencia de Administración Tributaria. En el campo tributario, jóvenes, entonces, cuando ya estamos dentro del derecho procesal tributario, acá llegamos al derecho procesal tributario porque hay controversias.
No es porque estemos amigablemente, las SAT y los contribuyentes, y sé que gusto para nosotros pagar los impuestos, vamos felices a pagarlos, y aunque me esté cobrando de más, yo voy a aceptar y le voy a pagar más a la SAT porque la SAT. No. Si me están cobrando de más, naturalmente yo tengo derecho a defenderme y a decir, mire, me está cobrando de más, solicito que me cobre lo justo. No que me cobre menos de lo que corresponde, sino que lo justo. Cuando hay ese tipo de controversia, ya estamos nosotros ante un procedimiento administrativo, ante un proceso judicial en el campo tributario. Recordemos que hay diferentes clases de controversias con relación a la materia tributaria. No es solamente el recurso revocatoria, el contencioso administrativo, no, jóvenes. Está el contencioso administrativo ya dentro de lo jurisdiccional, cuando es el contribuyente el que demanda a la Superintendencia de Administración Tributaria porque su resolución le está afectando, porque la resolución que emitió la SAT no es justa y porque el contribuyente entiende que debe defenderse y debe protestar por medio de los órganos jurisdiccionales. Regularmente en Guatemala los contenciosos administrativos duran mucho tiempo, jóvenes. Es difícil un contencioso administrativo que tarde un año. La mayoría de los procesos contenciosos administrativos llegan a durar 6 y 7 años. El contencioso administrativo se da desde el momento en que el contribuyente, al no estar de acuerdo con lo que la SAT le está exigiendo o con lo que la SAT resolvió, decide plantarse en las salas de lo contencioso administrativo, presentar su demanda. Pero también nosotros tenemos la casación. Jóvenes, en materia tributaria también se puede acceder a la casación. Que nosotros podamos llegar a casación en materia tributaria lo establece la misma Constitución Política de la República en el artículo 221. También el contribuyente y la SAT, porque a casación y amparo pueden acceder tanto el contribuyente como la SAT. Podemos interponer también el amparo. ¿Y por qué no? También podemos interponer la inconstitucionalidad en caso concreto. Y otro proceso jurisdiccional es el económico coactivo, que acá sí ya es la SAT la que demanda al contribuyente. O sea que, como ustedes pueden observar, hay todo un rosario de procesos jurisdiccionales en materia tributaria. No es solamente uno, sino que son varios. En unos acciona la SAT y en otros acciona el contribuyente, pero siempre y cuando alguna de las dos partes considera que tiene un derecho, la SAT el derecho de cobrar y el contribuyente el derecho a no pagar porque no le corresponde. Primero, entonces, nos vamos a centrar en el contribuyente. El contribuyente puede acceder, puede accionar el mismo código tributario, le faculta para que cuando no está de acuerdo con la resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria, se presente a la sala de lo contencioso administrativo y eso sí, tiene que indicar los agravios. Si en su demanda de lo contencioso administrativo, cuya base se encuentra dentro de la ley de lo contencioso administrativo, solamente que aquí se aplica en materia tributaria, tiene que establecer cuáles son los agravios que cree que la Superintendencia de Administración Tributaria le ha cometido contra él dentro de la resolución que le notificó. Ojo, jóvenes. El contribuyente puede llegar al contencioso administrativo y presentar su demanda del contencioso administrativo solo cuando ya ha agotado la vía administrativa. Mucho ojo con eso. Porque muchas personas dicen, bueno, no estoy de acuerdo con esta resolución de la SAT, yo tengo la razón, me voy de una vez al contencioso administrativo. No, tienen que agotar la vía administrativa. O sea que la SAT le notifica una resolución con la que no está de acuerdo y está seguro que tiene la razón, tiene que plantear su recurso de revocatoria.
tiene que esperar que la SAT resuelva su recurso de revocatoria, cuando es dentro de lo administrativo tributario. Cuando es dentro de lo aduanero, recordemos que la SAT tiene una gran fortaleza en el sistema de aduanas, que es donde más recauda, es la apelación. O sea, tiene que agotar la apelación en el tema aduanero y tiene que agotar la revocatoria en el tema puramente administrativo tributario, porque si no lo hace con el argumento que igual lo va a perder porque es difícil, jóvenes, eso sí, les digo, es difícil que la SAT le dé la razón por vía recurso de revocatoria o la apelación a un contribuyente, pero aunque así lo pensemos, que así es a veces, tenemos que agotar la vía administrativa forzosamente, si no, no podemos acceder al contencioso administrativo y por lo tanto perdimos. Y perdió nuestro cliente, que es lo peor, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos una resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria, tenemos que analizar muy bien qué dice esa resolución, cuáles son las ambigüedades que tiene esa resolución, o cuáles son las falencias, o en qué es injusta o ilegal esa resolución. ¿Por qué les menciono todas estas situaciones que se pueden dar? Jóvenes, porque no solamente existe el recurso de revocatoria. En materia tributaria también se puede interponer la nulidad de la resolución que estamos recibiendo. Se interpone la nulidad cuando hay agravios constitucionales, cuando están violando nuestros derechos constitucionales, por ejemplo, el principio de legalidad en materia tributaria o el de capacidad de pago. Acá entonces tenemos que interponer la nulidad. Cuando no sea el acto que por alguna forma se le pueda atacar de nulidad, es revocatoria. Y tenemos que plantear nuestra revocatoria para que el tributa, que es el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, que funciona en la Superintendencia de Administración Tributaria, analice el caso. Ahí hay 10 directores dentro de tributa en la Superintendencia de Administración Tributaria, 5 son de administrativo tributario y 5 son de aduanero. Ellos van a analizar el memorial de revocatoria que presentó el contribuyente y van a resolver si procede o no la revocatoria o la apelación si es en materia aduanera. Si resuelven, como es el 90% de los casos, jóvenes, que no le da la razón al contribuyente y por ahí jalan, hacen unas sus resoluciones meras extrañas para decir que no procede la revocatoria o la apelación, pues ya el contribuyente tiene 30 días para plantear su contencioso administrativo dentro de dentro de las salas de lo contencioso administrativo. Lo especial, jóvenes, con el contencioso administrativo es que se va directamente a la sala del contribuyente. El contribuyente no va a un juzgado de lo contencioso administrativo de primera instancia, como sucede en penal, como sucede en laboral, como sucede en civil, sino que de una vez se va a la segunda instancia, o sea, a la sala, y esto es algo especial, jóvenes, en relación a los procesos administrativos, los procesos tributarios. Podemos observar que acá, pues podríamos decir que hay una falencia porque no hay una primera instancia. Es decir, la primera instancia fue ante el tributa. En un tributa en el que los funcionarios son juez y parte. ¿Por qué les paga la SAT? Porque trabajan dentro de la SAT, son parte de la SAT. Y en la ley orgánica de la SAT, el tributo está reconocido como uno de los eslabones que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria. Jerárquicamente es el segundo, porque primero es el directorio. Entonces, jóvenes, pues hay una situación muy especial que se ha sido criticada mucho, que en relación a la materia tributaria, en la primera fase, que es la administrativa, el contribuyente se encuentra con un tributa que es juez y parte, porque es parte de la Superintendencia de Administración Tributaria y se va directamente a la segunda instancia, a la sala de lo contencioso administrativo.
Eso es en relación cuando es el contribuyente el que no está de acuerdo y dice, bueno, voy a accionar. Ahora, también la Superintendencia de Administración Tributaria puede accionar contra el contribuyente. O sea, pues no solamente el contribuyente puede accionar contra la SAT, sino que también la SAT tiene, la ley establece que puede accionar contra el contribuyente cuando considera que el contribuyente no ha cumplido con sus obligaciones tributarias en la forma establecida en la ley y a pesar que le ha requerido, que ha tenido la oportunidad de plantear sus recursos revocatorios, su nulidad y todos los medios de defensa que contempla el Código Tributario, pues se sigue fortaleciendo la posición de la SAT. Por lo tanto, la SAT ya ha ganado el Consejo Administrativo, se fue a la Corte Suprema también y ganó ahí, el amparo lo ganó, o sea, todo lo ganó. Ya puede accionar entonces la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Por qué? Porque el contribuyente tuvo a su alcance todos los medios de defensa. Tuvo la parte administrativa, tuvo en la Corte Suprema de Justicia, tuvo en las salas de lo contencioso administrativo, tuvo la Corte de Constitucionalidad, o sea, los cuatro órganos jurisdiccionales a los que puede acceder el contribuyente y desafortunadamente los perdió todos. Los perdió porque no tenía razón, los perdió porque no tuvo una buena defensa, los perdió porque no hizo bien las cosas, los perdió porque no pagó bien los tributos. Puede haber sucedido cualquier cosa, jóvenes, y por eso ya la Superintendencia de Administración Tributaria tiene todos los elementos a su favor y plantea un proceso ejecutivo en materia tributaria, porque tiene un título ejecutivo que es la resolución de la misma Superintendencia de Administración Tributaria. Perdón, jóvenes, un segundo. ¿Sí? Estoy en clase. Perdón, jóvenes. Ya tiene la SAT todos los elementos. Ya el pobre contribuyente perdió todas sus oportunidades. Entonces, la Superintendencia de Administración Tributaria ya se presenta al juzgado de lo económico coactivo. Muy importante, jóvenes, a diferencia del contencioso administrativo, el económico coactivo sí tiene una primera instancia y sí tiene una segunda instancia. También es importante que en Guatemala existen 3 juzgados de lo económico coactivo, pero también en el interior y en los municipios, los juzgados civiles también se han convertido en juzgados civil y de lo económico coactivo. Hay que tener mucho ojo en esto porque ya no tienen que venir forzosamente a plantear el económico coactivo a los juzgados de lo económico coactivo, sino que también lo pueden plantear dentro de los juzgados civiles y de lo económico coactivo. ¿Cuándo es que la Superintendencia de Administración Tributaria ya puede plantear el económico coactivo? Veamos, el contribuyente tiene todos los medios para su defensa, que le otorgan la Constitución y que le otorgan las diferentes normas. El contribuyente puede ser que haga uso de todos estos medios de defensa o puede ser que no haga uso de todos estos medios de defensa. Haciendo uso de sus medios de defensa o no haciéndolos, igual puede ser que termine toda la controversia tributaria entre el contribuyente y la Superintendencia de Administración Tributaria en un adeudo tributario. Ojo, jóvenes, aquí no hay nada penal. Aquí todo es dentro de lo no penal, la deuda. Recordemos que según la Constitución Política de la República, en Guatemala no hay prisión por deuda. O sea que un contribuyente tiene deudas con la Superintendencia de Administración Tributaria, no se va a ir preso por eso. O sea, no hay un proceso penal por deberle a la SAT, porque es una deuda. En materia penal se aplica solamente cuando hay delitos
que están tipificados en el Código Penal y ahí sí es un proceso penal tributario. Mientras no hayan delitos, es un adeudo tributario y por lo tanto no existe prisión. Y eso es importante porque la mayoría de los contribuyentes se preocupan mucho, se asustan, se apenan y piensan que se pueden ir presos. No, hay que tratar de apoyar a nuestra gente jóvenes explicándoles que primero que no hay prisión por deuda y segundo jóvenes que en el campo tributario solamente cuando se comete un delito tipificado previamente en el Código Penal puede haber un proceso penal. Y primero tiene que haber un proceso penal para que el contribuyente se pueda ir preso. O sea, con todas las garantías que eso conlleva. Si no, va a ser solamente un adeudo tributario. Pero hay una situación especial y también que es criticable dentro de lo que es el económico coactivo. Jóvenes según criterio, porque no hay una ley que lo diga, de los tribunales de justicia no prescribe el cobro del adeudo tributario. O sea, yo he conocido muchos casos de contribuyentes que le deben a la SAT y que han muerto debiéndole a la SAT, con sus cuentas embargadas. Ese es un problema que desafortunadamente el Congreso de la República no ha resuelto, que es que no exista una ley de lo económico coactivo y por lo tanto todo se basa en interpretaciones o en criterios jurisdiccionales y que nos tienen en este momento con que, según ellos, no prescribe la deuda tributaria. No hay deuda que no prescriba, jóvenes, sin embargo, la opinión de los tribunales es esa. Acá tenemos, jóvenes, el análisis del expediente 4115-2013, que dice que existe vicio sustancial en la formulación de los ajustes en el régimen del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta por razón de violación de garantías constitucionales y disposiciones legales tanto en los ajustes formulados en el régimen del IVA como en el impuesto sobre la renta. Muy bien. Aquí dice la Corte de Constitucionalidad que encontró que sí existe vicio sustancial. Y esto es como para cerrar el tema del día de hoy, jóvenes, de por qué es necesario que nos enfoquemos muy bien, que tengan sus leyes. Yo sé que el curso es muy pequeño porque es solamente un semestre, el campo es muy amplio. Sin embargo, las bases, cuando están bien sentadas, van a servir para siempre. Esta resolución de la Corte de Constitucionalidad, jóvenes, es en esta resolución de la Corte dice, tiene razón, hay agravios, pero hay un grave problema, que cuando usted estaba en la fase administrativa, usted planteó una nulidad y usted tenía que haber planteado una revocatoria. Como usted no hizo uso del recurso correcto, usted no buscó el remedio adecuado, usted planteó una nulidad y le correspondía una revocatoria, tiene razón, pero no le podemos dar la razón porque ya está viciado este proceso. Por eso es tan importante que nos enfoquemos muy bien y tratemos de entender cuándo procede una revocatoria, que es casi siempre, pero muchas veces hay violaciones a las garantías constitucionales y se plantea una nulidad. Según el Código Tributario, se puede plantear la nulidad siempre y cuando no proceda revocatoria. Y casi siempre procede revocatoria, porque en este caso se los traigo para análisis de que aunque la Corte reconoció que el contribuyente tenía razón, no le pudo dar la razón, porque había una situación ahí que fue al inicio, que fue en la fase administrativa y que no le permite a la Corte de Constitucionalidad darle la razón porque desde el inicio estuvo mal planteado. El inicio de todo el largo proceso que recorrió el contribuyente estuvo mal planteado porque correspondía a una revocatoria y él planteó una nulidad.
Fíjense, jóvenes, que desafortunadamente en este país, esta sociedad, no se aprecian las especialidades más que en los médicos. Y desafortunadamente, como es fase administrativa, que no requiere auxilio profesional, o sea, no requiere auxilio de abogado auxiliante, entonces dice, pues lo hago yo mismo, lo hace el contador público de auditor, lo hace el perito contador, muchas veces hasta la secretaria dice, ah, yo estoy estudiando derecho, voy a ayudar en este caso. Jóvenes, un mal planteamiento trae como consecuencia la pérdida del caso. Entonces, jóvenes, es de suma importancia que ustedes desde este momento traten de adentrarse en el estudio de esta área tan especial, tan diferente, porque aunque tenga derechos fundamentales de postulante, como dice aquí la CC, no concurre el elemento gravante que sostenga la vialidad del amparo, dado que la nulidad, dice, se hizo valer con sustento de la supuesta improcedencia de los ajustes formulados. Y realmente lo que correspondía acá era revocatoria. Muy bien, jóvenes, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Me